¿Cómo están? Vamos a hacer la resolución del TP número 14. Bien, vamos a ver el enunciado, a ver qué datos podemos extraer. Dice, se tiene un circuito eléctrico cuyo voltaje total es 12 volts. Bueno, vamos a ir poniendo los datos. El voltaje total es igual a 12 volts. Tres resistencias colocadas en paralelo. Entonces sabemos que ya es un circuito en paralelo, ¿sí? La primera resistencia tiene un valor de 120 ohms. La segunda resistencia tiene un valor de 100 ohms. ¿Sí? Recuerden que lo podemos poner así. Y la tercera resistencia tiene un valor de 80 ohms. Muy bien. En el primer punto, en el punto A, nos piden hacer un gráfico del circuito. Recordemos que los circuitos siempre arrancamos por la fuente de energía, ¿sí? La parte, ¿sí?, del positivo va a ir al negativo. El positivo, salimos, vamos para acá y tenemos tres resistencias colocadas en paralelo. Unimos las tres resistencias y volvemos a la fuente de energía. Este sería el gráfico, ¿sí? El voltaje acá es el voltaje total, ¿sí?, que sabemos que es 12 volts. Y después tenemos una intensidad que va a circular, que va a ser la intensidad total. Y después tenemos un voltaje, tenemos la primera resistencia, la segunda resistencia y la tercera resistencia. Un voltaje en cada resistencia y una intensidad en cada resistencia, ¿sí? Recordemos que cuando sale, la intensidad sigue siendo la misma, la total, una vez que salió de cada resistencia. Bien, de esta forma ya tenemos el punto A, que era hacer la representación gráfica. Ahora tenemos que calcular la resistencia total. La resistencia total lo vamos a hacer por la ley de Kirchhoff, ¿sí? Recordemos que la ley de Kirchhoff para un circuito en paralelo decía que es la inversa de cada una de las resistencias. Y matemáticamente se lee de esta forma. Borramos esto, así tenemos más espacio. Sería el punto E. La resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien, ahora empiezo a reemplazar. Resistencia total es igual a 1 sobre 120, que es la resistencia 1, más 1 sobre 100, que es la resistencia 2, más 1 sobre 80 ohms, que es la resistencia 3. Bien. Ahora en este paso lo que voy a hacer es haciéndolo parte por parte para no confundirme, porque acá es donde quizás se convierte la mayor cantidad de errores o donde podemos tener el error, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a ir dividiendo cada una de las partes, es decir, primero resuelvo esta división, después resuelvo esta división y después resuelvo esta división. A los que estén más o menos cancheros con la calculadora lo pueden hacer, pero si no, yo les recomiendo que lo hagan por partes, ¿sí? Porque si no se les va a complicar. Bien, vamos a ir dividiendo cada una de estas divisiones, ¿sí? 1 dividido 120 es igual a 0,008. Dice 3 periódicos, podemos hacer 0,084, ¿sí? Porque 3 periódicos es igual a 4. Entonces, pero le ponemos 3 números después de la coma solamente. Recordemos que esto es ohm. Bueno, ahora hacemos 1 dividido 100 es igual a 0,01 ohm. Más 1 dividido 80 es igual a 0,012 o 125
ohm, ¿sí? Bien. Ahora lo que tengo que hacer es hacer la suma de la parte de abajo. Entonces sería 0,008 más 0,01 más 0,012. Esto es igual a 0,03 ohm. Y ahora lo único que tengo que hacer es dividir 1 por ese resultado. 1 dividido 0,03 es igual a 33,3333, que puedo poner 4, ¿sí? Ohm. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 33,4 ohm, ¿sí? De esta forma resolví la resistencia total. Entonces yo sé que la resistencia total es 33,4 ohm o 33,333, como quieran poner. Bien. Vamos a ver el otro punto que nos dice, ¿sí? En el punto C, calcular la intensidad total utilizando la ley de Ohm. Ahí ya me da una referencia, ¿sí? Entonces, en el punto C, yo tengo que recordar que la ley de Ohm es el voltaje igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? V es igual a I por R. O puede usar el triangulito que usamos de la ley de Ohm para poder guiarnos. Bien. Entonces, ¿qué me pide calcular? Acá, la intensidad total. Es decir, que yo tengo que usar el voltaje total, intensidad total y resistencia total. Bien. Veamos. ¿Qué quiero calcular yo? Esto. ¿Qué tengo que hacer? Pasar la resistencia hacia el otro lado. Por lo tanto, me quedaría que el voltaje total sobre la resistencia total es igual a la intensidad total. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora lo que hago es ver si tengo estos datos. ¿El voltaje total lo tengo? Sí, 12 volts. ¿La resistencia total la tengo? Sí, la calculé en el punto B, 33,4. Entonces así ya puedo saber la intensidad total. Puedo ponerlo así. Intensidad total es igual a 12 volts sobre 33,4 ohm. ¿Sí? Intensidad total va a ser igual al resultado de esa división. 12 dividido 33,4 es igual a 0,35 amperes. ¿Sí? Recordemos que la intensidad se mide en amperes. Y ahora yo ya tengo la intensidad total. Ya tengo el punto C. Por último, me dice calcular el voltaje de cada resistencia. Bueno, borramos esto. Si yo quiero calcular el voltaje de cada resistencia, tengo que recordar que es un circuito en paralelo, ¿sí? El voltaje es constante en un circuito paralelo. Por lo tanto, tiene que ser siempre igual, tiene que ser siempre 12 volts. De todas maneras, lo vamos a comprobar a ver si esto es cierto. ¿Cómo se calcula el voltaje? Bueno, si yo tengo la resistencia, ¿sí? Y tengo la intensidad, puedo calcular el voltaje. Pero yo sé que no hace falta, porque en un circuito en paralelo la definición es que el voltaje es siempre 12 volts. Entonces, el voltaje total va a ser igual al voltaje en 1, va a ser igual al voltaje en 2 y va a ser igual al voltaje en 3. Si yo sé que el voltaje total es igual a 12, entonces el voltaje en 1 va a ser 12 volts, el voltaje en 2 va a ser 12 volts y el voltaje en 3 va a ser igual a 12 volts. ¿Sí? Y de esta forma ya respondí la pregunta o el punto C. El punto D, perdón, era este. El punto D. ¿Sí? Y de esta forma termina el ejercicio.